Dicen que la cuarta planta está maldita. No embrujada, ni encantada. La palabra exacta es esa, maldita. El por qué no está muy claro. Lo que sí sabemos todos es que nadie vive en ese nivel. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas, Eric. Buenas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acabando la temporada. Sí, ya hoy es el episodio número 38, nos quedan dos, 39 y 40. Y hoy traemos, hoy sí, estamos a 8 de junio, es el día previo al Día de la Región, mañana es el Día de la Región. O sea, acabo de dar cuenta que mañana es fiesta, o sea, en Murcia. ¿Cierto? Así que... Lunes, ¿sí? 9 de junio, fiesta, mira. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues hoy traigo un relato que se llama Junta Extraordinaria, de Rubén Cerdá, es de este librito de Flores para Febrero, de Marvel Ediciones. Y bueno, Rubén Cerdá, que es un seguidor del programa desde hace tiempo, comenta bastante activamente pues, nuestros podcasts, nos sigue. Yo además lo conozco en persona, se ha llevado algunos de mis libros también firmados. Y bueno, no sé, me parecía oportuno que antes de terminar con Ficciópatas, pues premiar de algún modo, ¿no? Has hecho fanservice. Claro, un poco fanservice. Premiar de algún modo, pues ese apoyo, ¿no? Sí. Entonces, pues además Rubén Cerdá escribió bastante bien, y ahora vamos a hablar sobre este relato, Junta Extraordinaria. Podía haber elegido cualquier otro, pero por extensión, un poco por temática y demás, pues me llamó la atención. Junta Extraordinaria es uno de mis favoritos de este libro. Sí. Y bueno, poco más, si quieres que... Bueno, quiero que te hable de Rubén Cerdá. Como siempre, vamos con el aspecto biográfico un poco y que supongo que desde aquí un saludo. Sí. Supongo que también para él será una sorpresa. Sí, claro, él no sabe nada. Ya, entiendo. Entonces, nada, bueno, pues así un saludo a Rubén. Y nada, decir que, bueno, Rubén Cerdá Berenguer, ¿no? A veces pues lo he visto que firma con los dos apellidos, pero bueno, Rubén Cerdá es un escritor español, nacido, creo que no sé si nacido, pero vive en Petrer, en Alicante. Ah, mira. Sí, muy cerquita. Y él se considera escritor de emociones contradictorias. Y las contradictorias, pues habla del amor y del miedo. Aquí Chris seguramente hubiera dicho que para ella sería lo mismo, que es su teoría, ¿no? Un poco. Yo discrepo, pero vale. Sí. Bueno, desde aquí un saludo para Chris también. Un saludo para Chris. En la revista El Creacionista, donde él ha colaborado, ¿no? Con algún escrito, sí. Él se relata a sí mismo como un escritor de historia de cualquier tipo y género, en las que se puede expresar algún sentimiento o emoción. Pero sí que es cierto que donde más cómodo se siente es en los relatos del misterio, de lo insólito, del terror. Y esto, pues, aquí en Flores para Febrero, pues queda muy presente. Ha participado en un montón de antologías, ¿no? Entre los papeles perdidos de Stephen King, El género Z está muerto, Ibiden, la revista literaria, Píldoras de anticipación, Microcuento de palabra herida, en muchas de las antologías de minificción, ¿no? La editorial Minificción. Bueno, es que he visto que escribe mucho microrelato también. Efectivamente. Sí, se dedica mucho al microrelato. Sobre todo ha tenido muchas menciones y ha ganado algunos concursos, pues explotando esa faceta de microrelatista, ¿no? Ganó el Místico Literario de Algeciras Fantástica en 2024, el año pasado. Este año quedó como tercer clasificado en ese mismo concurso. Sí. Ha sido finalista de concurso de la Biblioteca Pública de Massa Magreb, que esto pues hay que fomentar que las bibliotecas y los ayuntamientos pues hagan este tipo de concursos porque estimula la creatividad. Son mayoritarios los certámenes en España organizados no por bibliotecas, pero sí por ayuntamientos. Y que no se pierda, ¿no? Finalista del segundo concurso de relatos del discurso de la imagen. Y luego pues ha sido seleccionado, como he dicho, en varias antologías de algunas revistas digitales como Historias Mínimas o Palabra Herida. Él ha publicado, es autor de 3 libros de relatos. Sí. Miedos y otras desventajas,
Abecedario del Abismo y este Flores para Febrero, pero además, y esto a mí me llamó la atención, porque yo había visto el título, pero no sabía que era un ensayo. Y hablo del ensayo de La Zona Gris, donde surge la vida tras la muerte, que es un ensayo sobre experiencias cercanas a la muerte. Entonces me llama muchísimo... No lo has leído, ¿no? O sea, no lo he leído, me llama muchísimo la atención. Así que Rubén, si lo estás viendo, seguramente sea el próximo que caiga. Bueno, decir más de este hombre, pues poco más. Como hemos dicho, ha trabajado mucho el microrelato. Sé que tiene ahora proyectos más grandes en marcha, aparte de más relatos. Hablas de novela. Novela, ¿no? Sí, efectivamente, me dijo que estaba en proceso, pero bueno, vamos a hablar, si te parece, de Junta Extraordinaria. Junta Extraordinaria, de acuerdo. Vale, pues cuéntame. Bueno, ¿de qué va Junta Extraordinaria? Bueno, pues mira, el protagonista de esta historia es el propio narrador que cuenta lo que sucede en el edificio en el que vive, ¿vale? De hecho, empieza a hablar de la cuarta planta como una zona maldita dentro del edificio, una zona en la que no vive nadie y que tiene una aura especial. Sin embargo, pronto se nos advierte que es algo más serio que una maldición, o al menos yo lo entiendo así, y se nos habla de esa cuarta planta como si fuese un ente con vida propia, más que si se tratase del cobijo de una criatura espeluznante, ¿no? La propia planta, creo que en definitiva, aquí parece la criatura. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Sí. Nos comenta que todos los vecinos son conscientes de este hecho y que de algún modo se han acostumbrado a esa presencia. Al fin y al cabo, solo les obliga a salir de su zona de confort una vez al año, más o menos, ¿no? En realidad nos confiesa que todos temen esa cuarta planta y prefieren mantenerse alejados de ella, pues hay en ella pues una terrible atracción, como de cantos de sirena, dice, en un momento determinado, que los impele a adentrarse en esa fatídica oscuridad. A este punto, el narrador habla de todo esto casi con la esencia de un creepypasta. A mí me pareció esa esencia, ¿no?, de leyenda urbana, porque en realidad nadie se ha atrevido a quedarse para comprobar lo que sucede cuando alguien permanece demasiado tiempo en esa planta y desaparece engullido por ella, teóricamente. El narrador... Hay como, bueno, puedo cortar un momento. Hay como... Tienen como sensaciones, ¿no?, respecto a la cuarta planta, como que, por ejemplo, hay como un hálito, hay como, como un aliento gélido que llega desde el fondo de la planta, ¿no? Y que a veces pues, se percibe como una respiración. Y también pues se señala que cuando el ascensor pasa por la cuarta planta, como que hay una vibración extraña. Sí. Bueno, pues entonces el narrador nos explica qué sucede. Entonces, nadie sabe, o al menos no se explicita, cuándo comenzó todo esto, quién lo originó o cualquier otro detalle de esta maldición. Nos habla de un ciclo durante el cual los vecinos se ocupan de sanear la planta, de barrer, pintar, cambiar bombillas, etcétera, justo antes de bajar al hall y echar la suerte quién será quien alimente a la cuarta planta, o lo que sea que habite allí. El procedimiento es sencillo. Y esto me recordó, te lo decía yo, un poco a la lotería de Shirley Jackson. El procedimiento es sencillo. Se meten tantas bolas negras como apartamentos hay, menos una bola que será roja. Sí. Quien saque esa bola roja será el encargado de conseguir una víctima para la planta. Las bolas las saca un representante de cada familia y en riguroso orden vecinal. Primero A, primero B, primero C, ¿no? Así. Todas las bolas son negras, hay una bola roja. Efectivamente. Y cuando sale el afortunado ganador de la bola roja, toda la familia se tiene que encargar de conseguir esa víctima. Por lo general van a la extrarradio y se hacen con un indigente o un mendigo, que son víctimas fáciles, a los que les prometen una vivienda a cambio de trabajo, ¿no? Sí. Una vez allí, les dejan a solas en la cuarta planta, mientras se excusan diciendo que van a por las llaves del apartamento o algo por el estilo, y en un instante las bombillas revientan y todo queda a oscuras y la persona, la víctima, pues desaparece. Así, todos los años. Bueno, voy a la parte un poco final, porque ya de por sí la historia es espeluznante y recuerda un poco, como he dicho, a la de Shirley Jackson, que la vimos, por si alguien quiere recordar, fue de las primeras, fue en el episodio... La primera temporada, sí, episodio 6 de la temporada 1. Y bueno, voy a dejar este final para el final porque quiero leer al final el párrafo. Cuando lleguemos quieres hablar de él, ¿no? Sí. Y ya digamos que leer el párrafo final, que digamos que cambia un poco el tono de la historia y un poco también en el foco. Sí, totalmente.
De acuerdo, vale, pues empezamos por el principio, ¿no? Sí. Vamos por partes. Para empezar, a mí este relato me parece una vuelta de tuerca interesante respecto a las casas encantadas, ¿no? Te lo estaba comentando antes de grabar. Me parece interesante el planteamiento de que sea una planta de un bloque de edificios, ¿no? Traer a la modernidad, sacarlo de la típica mansión gótica extraña, ¿no? Me parece un acierto. Me parece un acierto en cuanto a la renovación del tropo. Creo que es renovar el tropo de una manera curiosa e interesante. Tú creo que lo has mencionado, has usado la palabra especial porque se aclara que no es que esté encantada, es que está maldita, ¿no? Claro, hay una diferencia aquí y está un poco en lo que tú has mencionado. No es tanto, porque quizás entendemos por una casa encantada aquella en la que habitan fantasmas, espíritus, donde ha habido, donde han pasado cosas que han afectado a la atmósfera del lugar. En este caso parece que es que la criatura, como tú has dicho, es la planta. A mí, ¿sabes a qué me ha recordado esto? ¿A qué? Al relato de 1408 de Stephen King. Sí. Donde es una habitación. Es una habitación, pero al final parece que la habitación tiene vida propia. No es que hayan pasado cosas allí, es que es la propia habitación, el monstruo es la propia habitación. Pues sí, la verdad es que no lo había conectado yo, pero sí que es verdad que conecta muy bien con esa idea. Sí. En este caso es una planta, claro. Y bueno, no es la misma trama, no tiene nada que ver. O sea, está emparentado, pero no es exactamente lo mismo. Me parece adecuado el hecho de que no diga el origen. Claro. Sí, porque esto lo hemos dicho ya varias veces. La especulación, a fomentar la creatividad, a estimular al lector, ¿no? Y además... Porque, no, es que, perdona, creo que a mí esto en cuanto a lo fantástico me lo parece siempre. Si tú aclaras el origen, pierde fuerza. Porque cualquier explicación que des es menos convincente que dejar que el lector especule. Sí, suele ser. Y bueno, pues si fuera poco, además él reviste este escenario como algo vulgar, algo que eso lo acerca todavía aún más a la cotidianidad. Es un edificio... ¿A qué te refieres? Pues es un edificio, no, porque es un edificio normal. Sí, un bloque de vecinos. Un bloque de vecinos con un edificio que no es ni ostentoso ni lujoso, sino un edificio de ladrillo blanco, incluso desgastado, que podría ser cualquier edificio. Es un bloque moderno, entiendo, porque tiene 6 viviendas por planta y tiene 10 plantas. Entonces, es un bloque moderno, ¿no? Sí. Pero sí es como donde puede vivir cualquiera, digamos, sí. Eso también lo acerca un poco del terror a la cotidianidad y se suma después eso, el edificio, que ya es un elemento cotidiano y más cercano, con el que sea además un edificio al que todo el mundo tiene acceso. Sí, o sea, es un poco como te podría pasar a ti, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, si quieres continuar. Sí, bueno, lo que decíamos de que este edificio, cuando has dicho lo del ascensor, pues tiene, digamos que Rubén, o el narrador, lo describe como que tiene su espacio propio, que es denso y es extraño, esa atmósfera, digamos, queda patente en todo el relato. De hecho, redundante, llega cuando pasan por delante, cuando habla de la gente que no quiere pasar por ahí cuando se estropea el ascensor, por ejemplo, que pasan rápidamente por las escaleras. La atmósfera creo que está bien creada. A mí claro, yo por ejemplo me ha transmitido de forma sensorial, me ha transmitido como esa frialdad de la planta, ¿no? Sí. Por lo que te decía, el detalle del aliento gélido que llega desde el fondo claro, eso ya me hace sentir que puede ser verano o primavera, que si uno pasa por esa planta siente frío y siente escalofríos, ¿no? Relacionado un poco también con eso. Luego aquí pues tenemos el elemento este que hemos dicho de creepypasta, ¿no? De las cosas que no sabemos pero que especulamos sobre ellas, ¿no? Dicen que podríamos decir que intuimos lo que pasa, pero ahí nadie sabe lo que pasa con las personas que desaparecen. Podrían incluso, no sé, ser atravesar otra dimensión o cualquier cosa. No se sabe. Es verdad que el narrador usa mucho ese
Claro, ese lenguaje que al final es un poco el lenguaje de leyenda urbana, ¿no? Claro. No, yo tengo constancia, dicen que. Claro, y dicen que incluso viviendo en el mismo, o sea, de forma tan cercana. Luego, también de vez en cuando se permite usar la ironía, ¿no? En este caso, Sí. me hace gracia cuando dice, el narrador dice, preferimos no saber y participar de manera altruista para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. O sea, de manera altruista. Sí, sí, claro, totalmente altruista. O sea, no se sabe qué pasa si no alimentan a la bestia. Claro. Pero prefiero no saberlo, prefiero no averiguarlo. En cuanto al tono, es verdad que percibí que tiene un evidente tono humorístico que a mí me recordó, claro, porque hace poco en realidad que lo leímos, al cuento de Moyano. Ah, claro. Por el hecho de mezclar lo fantástico, lo terrorífico, pero con ese tono humorístico, claro. O sea, contarlo desde ese tono humorístico. Claro. ¿No? Usan los tropos del terror, pero el tono es humorístico. Claro, que en cierto modo eso también lo acerca aún más. A ver, depende, porque al final es que va a provocar un efecto o el otro. Te quiero decir, si tú escribes un relato de terror puro, la intención es que te sobrecoja y que tú estés... o sea, que sientas miedo, ¿no? Pero al hacerlo así, pues sí, evidentemente es más cercano, es más cotidiano y bueno, tiene esa carga irónica y que es divertido. Sí, efectivamente es divertido. A mí el terror fantástico me divierte mucho y sí, yo lo he disfrutado mucho este relato, bueno, y el libro en general, porque goza un tono parecido en algunos relatos, ¿no? Otras veces más tétrico, más profundo, porque eso, tengo que decirlo, este relato, en realidad, es el día 20 del libro de Flores para Febrero. Sí. Y es porque el autor ha estructurado el libro de manera que cada relato, microrelato que aparece aquí, es un día de febrero, ¿vale? Incluso, pero, espera, ¿bisiesto o no? Sí, porque lo hizo el año pasado, lo publicó el año pasado, que era bisiesto, entonces hay un día 29. Día 29. Que es, era el otro relato sobre el que me debatía, ¿no? Pero bueno, yo os invito a que lo leáis porque es curioso. O sea, tiene su aquel. Vale. Tiene su cosa. Nada, te quería decir con respecto a lo del tono, que creo que... No que crea que te ha gustado por esto, ¿no? Pero que creo que sí que te ha podido gustar porque hay algunos aspectos que hacen que el relato se acerque al terreno de lo bizarro. Sí. O sea, este relato es un tanto bizarro, un poco, ¿no? Tanto. El hecho de que, por ejemplo, ¿en qué lo veo? En el hecho de que el edificio se estremezca, en que tenga corporeidad. Sí. Claro, que cuando... y eso estimula que cuando pasa más de un año, ¿no? Hay como un ciclo y que los vecinos tengan que tener una junta extraordinaria para ver qué hacen con el edificio porque están notando que se está estremeciendo. Claro. Están dentro de la bestia, viven dentro de la bestia. Exacto. Es que tiene ese puntito bizarro y ese puntito fantástico, divertido. Y dice, bueno, a ver, lo más lógico dentro de un sustrato realista es que tú pasas eso, lo empiezas a llamar policía, que empieza a desenvolverte de manera seria, entre comillas, ¿no? No que lo dejes de manos de la superchería y de un ritual, ¿no? Ajá. Entonces sí, a mí me mola ese rollo. Ya, totalmente. Sí, es que me estaba acordando que hace unos cuantos episodios dijiste, bueno, como fue el bizarro un poco lo que inició este podcast, que te gustaría cerrar la temporada con un cuento bizarro. Sé que no vamos a terminar la temporada con un cuento bizarro. No. Es un cuento maravilloso el que tú has escogido para cerrar la temporada, pero no es bizarro. No es bizarro. No es exactamente bizarro. No. Entonces, digamos que este es un poco el colofón en este sentido, la verdad. Ah, sí. Pero bueno, el caso es que, bueno, sigue el relato, como hemos dicho, todo muy medido con el presidente de la comunidad, cada familiar. Además, yo me lo imagino esto, pues, no sé cómo imaginármelo. El hecho de que todas las familias estén de acuerdo, o sea, tiene que haber un consenso ahí que, vamos, en ninguna comunidad he visto yo tanto consenso como hay en esta. Hombre, en ninguna comunidad uno está en peligro de que el edificio te pueda deglutir, claro, o acabar contigo. Sí, porque claro, está contenido en la cuarta planta, pero... Claro, ¿qué puede pasar, no? Claro, a mí ¿se puede extender? Yo creo que la pregunta que sobre todo plantea este relato es ¿qué pasa si no alimentamos a la bestia? Ah. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? De hecho, ¿ha pasado antes? Exacto, es que suscita muchas preguntas que bueno, que no son necesariamente, o sea, que no se necesitan contestar, pero que sí que alimentan ahí la curiosidad del sí. lector. Sí, bueno, y como decía, voy a leer, si quieres, el párrafo final, o los 3 párrafos finales. Y hablamos del tema de la estructura porque es algo que me gustaría señalar. Sí, por eso mi inicio ha sido un párrafo cortito porque quería centrarme en este párrafo, que digamos que da un nuevo giro de tuerca, o una vuelta de tuerca al relato, porque focaliza, digamos, se focaliza más en la propia experiencia del narrador y cuenta o sea, digamos, que nos pone la puntillita a por qué, o nos explica por qué ha hablado de todo lo anterior, ¿no? Para llegar aquí. ¿Vale? Entonces, lo leo. Ya dije que el ciclo no es exacto, pero sé que poco queda para el siguiente. Este año seré yo quien baje a la reunión. Ya soy mayor de edad y papá preferirá seguir borracho en casa. Llevaré una bolita roja en el bolsillo que cambiaré con sigilo por si el destino decide otorgarme la salvación. Seré el primero en abrir la mano y nadie se dará cuenta de que quizás haya otra bola roja, porque aquel que la tenga no dirá nada. Todos esperan que lo desagradable caiga sobre otros. A la mañana siguiente invitaré a papá a unas copas. De vuelta a casa pararé el ascensor en la 4ª planta y la neblina del alcohol le hará caminar hacia el fondo del pasillo, como de costumbre. Antes de que pueda darse cuenta, habrá oído su nombre y avanzará seducido por el influjo de aquella maldad desconocida. Entonces las bombillas explotarán, la oscuridad devorará el pasillo y mi despreciable gesto devolverá la luz a las mejillas de mamá. Ningún cardenal volverá a oscurecer su rostro. Y aquí acaba el relato con esa contraposición de luz, oscuridad, maldad, bondad, entre comillas, ¿no? Y así acaba. Entonces, digamos que aquí hace un pequeño giro. Ya nos ha hablado del edificio, ya nos ha hablado de lo que pasa, y aquí nos cuenta su plan. Que es que este año, pues él piensa utilizar esa ventaja, ¿no? O esa maldición a su favor. Hablemos de la estructura. O sea, a raíz de ya sabiendo el final. Para mí, el relato, te lo comentaba también antes de empezar, está estructurado de tal forma que la narración se centra en informarnos sobre lo que ocurre en la 4ª planta en primer lugar. Sí. Es un narrador en primera persona. Ajá. Pero vamos como descubriendo cosas poco a poco. O sea, primero descubrimos que una 4ª planta que está maldita. Después descubrimos que hay una tradición más o menos anual instaurada en el edificio, la de la Junta Extraordinaria. Se nos habla más específicamente del ritual que se lleva a cabo con las bolitas, que a ti te ha recordado inevitablemente a la lotería, porque es que la lotería es un poco como... Uno piensa lo que hemos dicho, ¿no? Uno piensa en sorteos macabros y uno piensa en la lotería. El azar decide quién se encarga de algo que suponemos que no va a ser bueno, todavía no lo sabemos, no se nos ha dicho. Ahondamos un poco más y descubrimos que el papel de al que le toca la bola roja es el de salir a buscar a un pobre desgraciado, que va a ser el sacrificio a la bestia, que hacen para aplacar su ira. Y ya por último ya descubrimos el plan del narrador para deshacerse de su padre y descubrimos cuáles son las circunstancias tanto del narrador como de su madre, que es una situación de maltrato. Vale, yo he visto esta estructura como un poco, te decía, como de círculos concéntricos o de... ¿Cómo se llama? Cuando tú cortas de anillos de tronco de árbol, ¿no? Como de ir de a poco y vas abriendo, como si vas abriendo la cámara y vas obteniendo nueva información que complementa la anterior, ¿no? Y claro, a ver, hay un pequeño engaño al lector en esta historia, porque la voz del narrador al principio parece neutra. Sí. O sea, podría estar narrada en tercera persona y hablarnos del edificio, la 4ª planta, tal, todo eso lo podía haber hecho en tercera persona. Salvo los toques de ironía que de vez en cuando... Bueno, en tercera persona se podría meter también, creo. Bueno, creo. Sí. Creo que se podría.
La cuestión es que durante 2 páginas y media, este relato ocupa 4, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Durante 2 páginas y media se nos habla de todo el contexto, pero no se mete al narrador como personaje. El narrador está en primera persona, pero no va contando. Solo cuando ya va a tomar como acción cartas en el asunto es cuando el personaje aparece. Sí, como efecto sorpresa y hacia el final. Y nada, pues a ver, hemos hablado de ello antes. Bien, o sea, te quiero decir, me gusta cómo está estructurado, pero sí que me deja pensando cómo, por qué no el narrador estaba metido en la acción desde el principio. O sea, entiendo que esto es algo que el autor ha hecho así adrede, obviamente. Sí, sí. Y bueno, pero sí que me hace plantearme por qué no, digamos, se nos ha contado antes sobre él. No es que se nos haya contado, ¿no? Se nos haya dado alguna pista, dice. Se nos haya dado alguna pista, claro. Porque que se nos haga explícito tampoco, porque rompe entonces el relato. Pero ¿por qué no ha habido antes alguna pista de la historia invisible? O sea, de qué es lo que le está pasando a él, ¿no? Digamos. De todas formas, que eso no le quita, eso no le resta fuerza al relato, En absoluto. No le resta fuerza al relato. Simplemente me lo pregunto. Sí, el relato es maravilloso. Yo no lo había leído bueno, sí que había leído a Rubén, ¿no? Pero sus micro relatos que de vez en cuando publica en redes y demás, o alguno que ha publicado en alguna revista, porque está muy activo en ese sentido. Como he dicho, ha ganado bastantes concursos. Sí, lo he visto. O sea, ya he estado viendo que sí, que se mueve, publica en revistas, que sí. Y ya es verdad que al considerarlo, o sea, al considerar que escribe activamente microrelatos, también entiendo las mimbres de este relato, ¿no? O sea, yo creo que al final uno también lo que también haya escrito o leído también influye en lo que escribes, ¿no? Claro, efectivamente. Así que, bueno, no sé si... Yo creo que está muy bien este relato. Y en general el libro, ya os digo, de Flores para Febrero, es bastante bueno. Yo lo recomiendo. Sí, me quedo con el cambio. A mí creo que el acierto, desde luego, de este relato, me quedo con la renovación del tropo. Sí. Me parece muy interesante, me parece muy curiosa lo de la planta maldita. Me gusta el tono de humorístico, irónico, de humor negro que le mete al relato. A mí yo creo que eso me parece totalmente un acierto. Sí, totalmente. Bueno, pues no sé cuánto tiempo llevamos, yo creo que... Pues justo creo que vamos a hacer media hora en un minuto. Bueno, pues justo para despedirnos en este episodio 28, a no ser que quiera aportar algo más. Pues... No, creo que todo lo que quería decir está dicho. Claro. Es un relato que es muy breve. Sí, es cortito. En realidad está bastante conciso. O sea, nada, ya sabéis, pues vean, es verdad. A nosotros nos quedan 2 episodios, no vamos a decir lo que traemos, pero vamos, sí que es verdad, como dice... Pues yo adelantaría que por mi parte va a ser un relato que de alguna manera, no quiero decir que tenga que ver conmigo, pero sí tiene que ver conmigo, o es de una autora con la que yo tengo un vínculo especial, por así decir. Y solo por dar una pincelada, porque al final uno quiere acabar la última temporada también un poco haciendo algo especial, ¿no? Y el último relato que lo has escogido tú, como decía, es un relato magnífico, que yo creo que a ti y a mí nos gusta mucho, es un clásico, un clasicazo. De ahí han salido muchísimas historias. Es un relato fuente, ¿no? Es un poco como la lotería que luego... La lotería ha salido mucho a lo largo de ficción, claro. Hemos hablado un montón de la lotería porque al final hay reminiscencias de la lotería. Y este alguna vez también ha salido. Y este también. De este se ha hablado porque muchas además veces. En películas se ha usado muchas veces. O sea, ha salido hasta en los Simpsons. Sí, pero no den más pistas. No doy más pistas. Yo creo que esa pista que has dado es bastante clara. Vale. Pero bueno. Pues hasta aquí hemos llegado al episodio 28. Así que no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.